los artefactos para articular el módulo superior, el módulo maxilar. Aquí usamos el cofacial y aquí usamos la mesa de montaje. ¿Sí? ¿En qué plano estaba este? ¿Te acuerdas? Si usamos mesa de montaje, ¿en qué plano es? ¿Qué plano es ese? Cambio. El plano horizontal. ¿Y cuál es el plano que usamos cuando usamos cofacial? ¿Ah? ¿Cómo se dice? Ahí me sale. No me sale la palabra. No se acuerda. El arco facial lo que hace es que orienta el registro, por lo tanto el maxilar, al plano de referencia utilizado. Y eso va a depender del plano de referencia que el articulador utilice, que puede ser Camper también, puede ser Frankfurt o el axis orbital. Eso el articulador lo define y uno tiene que respetar un poquito ahí lo del articulador. También tener presente que hay articuladores como este que usaban arco facial y también mesa de montaje, por lo tanto uno puede usar en los articulares que traen eso, los dos planos de referencia. Entonces, ¿cuál es la función del arco facial? ¿Qué es lo que hace? Hace dos cosas. ¿Qué es lo que hace? Una, ¿como que habla en chino o no me entiendo? ¿Qué es lo que hace el arco facial? Define un plano de referencia. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, porque la mesa de montaje también define un plano de referencia. Pero el arco facial hace algo que la mesa de montaje no hace. Es que orienta el mono maxilar hacia las articulaciones. ¿Ya? Eso es importante. Porque esa función no la tiene la mesa de montaje. La mesa de montaje igual define un plano, que es cambio. ¿Ok? Aquí tenemos también otro artefacto que es el soporte de la horquilla. ¿Cuál es la función que tiene esto? ¿Se acuerdan? La función del soporte de la horquilla. ¿Lo pueden ver? ¿No? Eso fija el registro del arco facial, ya sea que esté con arco o con un dispositivo de montaje rápido, lo fija y entonces cuando se pone yeso aquí entre medio, no va a soltar el registro de la masa. Para eso, ¿se fijan? El soporte de la horquilla fija el registro abajo y cuando vamos a poner yeso y vamos a sobreponer la rama superior sobre el yeso, está relativamente blando, pero no puede estar muy líquido porque si no se cae, uno lo va a presionar levemente hasta que llegue a la parte transversal del arco facial. Y para que esa presión que uno hace al articular el módulo superior no suelta el registro, se usa el soporte de la horquilla. Entonces, siempre uno tiene que poner el soporte de la horquilla en la parte inferior. Ahí lo está poniendo el yeso. Se fijan que está el soporte. Se pone la horquilla. Pasa a veces que se fijan ahí que no llega al tiro. Entonces lo que hay que hacer, hay que golpearlo un poquitito para que el yeso escurra, porque el yeso no puede estar muy líquido porque si no se nos cae y no va a quedar bien articulado. Entonces para poder hacer eso, sin que este registro se suelte, tiene que estar fijo con el soporte. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora, noten ustedes lo siguiente, y eso tienen que fijarse bien siempre en el articulador cuando vayan a adquirir o usar un articulador, si es que van a usar el soporte de la horquilla. El arco facial que está ahí no se mueve. ¿Se fijan? No se mueve al momento de bajar la rama superior. Eso es un detalle importante. ¿Y por qué no se mueve? No, sí se puede. Ahí te lo voy a mostrar dónde se mueve, pero ¿por qué en este caso no se mueve? Sí, pero yo les mostré que ese arco facial compensa el eje intercondilar, ¿se acuerdan? Porque el eje intercondilar lo tomamos con las olivas, pero en las olivas aquí en el oído no está el eje intercondilar, está más adelante. Entonces para compensar se cambiaba la última parte del articulador.
caso usamos un dispositivo de montaje rápido, que da lo mismo si usamos este dispositivo o un arco facial. Aquí cuando vamos a mover la rama superior, esto no se va a mover, por lo tanto puedo fijarlo con la horquilla. Entonces, en el articulador, el que ustedes utilizan principalmente también trae un dispositivo de montaje rápido, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno articula esto, puede poner el soporte de la horquilla porque no se mueve el registro al mover la rama superior. Este caso, ¿ven? Este es el levar, este es el soporte de montaje rápido. Aquí está, noten ustedes, aquí en el pilar está este pin. Este pin es para poner y fijar ahí las olivas del arco facial. Si es que el arco facial que compran es para eso. La mayoría del arco facial, o sea, el modelo pilar más simple, trae solamente para montar con este dispositivo, que da igual. ¿Ah? Y entonces yo puedo mover la rama superior sin que se mueva la horquilla. Y si eventualmente pusiera aquí, el arco facial está en el pilar posterior. Y este pilar posterior, cuando muevo la rama superior, no se mueve, ¿no es cierto? ¿O se mueve? No se mueve. Por lo tanto, yo puedo fijar aquí, si quiero, la oliva del arco facial y no voy a mover el registro. Aquí en este caso es lo mismo. Ahí tenemos también un registro, digamos, con arco facial en otro tipo de articulador, con el soporte. Entonces, esa es la función del soporte de los horquillas, que al articular el ramo maxilar esté estable y no se mueva con el yeso o la presión de la rama superior y no se altera el registro. Aquí, vean ustedes. ¿Se fijan que ahí se mueve el arco y se mueve el registro de la horquilla? ¿No notan? La horquilla se mueve y se mueve el registro. ¿Y eso es por qué? Porque la oliva, en este caso, y ahí uno tiene que tener ojo de no tener un articulador de ese tipo, la oliva va en la caja y la caja articular, ahí está el pin, no está en el pilar posterior. Entonces la caja articular está en la rama superior. Cuando yo muevo la rama superior se mueve también. Por lo tanto también ahí se va a mover. Y cuando yo levanto la rama superior, ¿qué pasa con el registro? ¿Para dónde se va a mover? ¿Para arriba o para abajo? La horquilla para abajo. Entonces no puedo poner el soporte de la horquilla en ese momento. Tengo que ponérselo después. Por eso nunca, cuando vayan a comprar un articulador, porque el viable es que van a comprar ahora probablemente, pero después, siempre preocupense de eso, que al armarlo, ¿no es cierto? Y al moverlo, no se mueva el arco facial. Ahí. ¿Se fijan? ¿Se fijan que se mueve levemente? Porque está ahí en la caja. Entonces, el arco facial, cuando lo vamos a particular, tiene que quedar en la rama superior o en una parte que al moverse no solamente rote, sino que se desplace. Porque me va a bajar el registro de la horquilla, por lo tanto no voy a poder poner soporte, lo tendría que poner después. Entonces ahí la cosa se pone enredada. Porque tengo que empezar, ¿no es cierto?, a poner el soporte en este artículo. Lo ideal es eso, ¿se fijan? Ese mismo movimiento lo hace el llevar. Que yo mueva la rama superior y no se mueve el registro. Eso es lo que hay que tenerse. Entonces uno cuando va a comprar el articulador, uno lo abre, lo desarma, pone el arco facial, mueve la rama superior y se fija que el arco no se mueva, para que el registro no se mueva. Doctor, ¿podría repetir lo que no me queda claro? ¿Ah? ¿Podría repetir lo que no me queda claro? ¿Qué es lo que queda claro? O sea, es que hay articuladores que sí o sí se van a mover, pero ¿cómo no hago que no se mueva? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Es que hay articuladores que sí o sí como que eso se mueve. Pero uno, ¿cómo tiene que posicionar el arco facial para que no pase eso? No sé, es que en ese caso se va a mover siempre. Ya. Entonces, por eso la idea es no tener articulador de ese tipo. Ah, vale. Porque tienen ese problema. Lo que uno tendría que hacer ahí
ves que abajo está ya el registro, ¿no es cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer aquí es poner el módulo de yeso, preparar el yeso, subir el articulador, ¿no es cierto? Dijeron que se iba a articular. Bajar el yeso y tendrías que poner la mano abajo de la horquilla para tenerlo con la mano y bajarlo ahí. Y cuando quede fijo en la horquilla, ahí poner algo abajo. Entonces, en ese caso también es enredoso porque cuando uno va a articular, está preparando el yeso, está poniendo el yeso encima y además tienes que con una mano mantener la horquilla porque si le haces mucha presión con el yeso se suelta el registro. A mí me quedó claro. Entonces, siempre el tema es nunca ocupar un arco facial que al momento de comprarlo yo vea que la oliva auricular va en la caja y que la caja no solamente rota, porque si rota no habría problema, sino que no se traslade un poquito, como en este caso, porque aquí como se baja se desplaza. Eso. Los que no se dan cuenta de eso van a poner el soporte ahí, van a moverlo y lo van a forcear un poquito más. Estos son los dispositivos de montaje rápido que lo que hacen es que permiten articular el módulo superior porque el registro del módulo superior es este. La horquilla y el registro se producen en la nuez. ¿Se acuerdan que le había dicho? Entonces, una pregunta que uno puede hacer: ¿cuál es el elemento del arco facial que registra el registro realmente? ¿Cuál es? La nuez, el arco, la oliva o la horquilla. Lo que toma el registro. La nuez. Esto es lo que se mueve. Yo lo recomiendo si quieren. Uno no puede hacer un taller acá porque no es clínico esto, pero si trae a alguien un arco facial, uno puede ir mostrándole esas características. Entonces, si para la próxima alguien trae un articulador completo, se lo puede mostrar. Entonces, esto es la nuez. Esto es la nuez. Y la nuez es la que hace el registro. Entonces, yo puedo sacar la nuez de que arriba del arco y la coloco en este aparatito que se llama dispositivo de montaje rápido. Ahí está. Aquí pues, entonces puedo montar con dispositivo de montaje rápido o puedo montar con arco facial. Se fijan que aquí el arco facial, esto es lo que les decía. Aquí cambiamos esta última parte porque las olivas son cuando toma el registro. ¿Se acuerdan? Sí. Y después para articular cambio de posición y me quedan estas puntitas. Y esas puntitas van aquí justo en el eje intercondilar. ¿Se fijan? Que ahí hay una hendidura donde está el elemento condilar. Y si bien es cierto, está en la rama superior, pero la caja está en la rama inferior. Por lo tanto, cuando este articulador se mueve, este elemento condilar no se mueve. Solamente se rota, no se desplaza. ¿Cuál es la función del dispositivo? Es articular el registro sin la necesidad de todo el arco facial. Eso es para lo que sirve. Este es el dispositivo de montaje rápido del BioArt. Aquí estamos tomando el registro. El registro se fija aquí en la nuez. ¿Se fijan? Aquí se fija. Después lo sacamos de aquí y lo colocamos en el articulador con este dispositivo. Y ahí muevo la rama y el registro no se va a mover, ¿no es cierto? Pero noten que aquí el pin, como les decía, está aquí. Si ocupara la oliva y esto se mueve, no. Entonces también si quiero puedo usar un arco facial en este tipo de articulador donde los pines están con esta característica, porque al mover la rama el arco facial no se va a mover. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Entonces recuerden siempre que lo que a uno le importa es ocupar un dispositivo de montaje rápido o que el arco facial al colocarlo en el articulador no se mueva, para poder usar siempre este dispositivo. No tenéis que la altura, la cantidad de yeso que se pone no es menor a veces. Y entonces a veces uno tiene que bajarlo ahí y para eso está ese dispositivo. Bueno, recordarles esto aquí, el 23 de agosto tenemos estas jornadas que son online para los que quieran participar. Es que no sé dónde viene la necesidad. ¿Cuál era la clave?
Entonces ahora vamos a ver cómo se articula, ¿no es cierto?, el modelo maxilar, cuáles son los registros que se toman. Esta es una... Los alemanes siempre se ríen de todo, ¿no? Entonces aquí lo que están diciendo, porque se ríen del rey, este es el rey inglés. Entonces dicen que si los ingleses no tienen un dentista, sanat dentista, que le pueda poner al rey una corona. Porque le falta. En realidad no es que le falten dientes, sino que los ingleses en general, por el sistema de salud y por su cultura, no se fundan siempre todos los dientes así como blancos, tipo Parca. En Alemania hay mucha rehabilitación protésica. Esto es la hora del pobre rey. Ya, recuerda, ¿qué define un articular semiajustable? El nombre lo dice, semi-ajustable, que podré ¿Cómo acomodarlo? ajustar, ajustar. ¿Qué puede ajustar el programa? Algunos parámetros. ¿Cuáles? El ángulo de pene y la inclinación saquito-continua. Eso es. Entonces, ¿qué diferencia un articular semiajustable de un término medio? En los términos medios ya vienen los parámetros predeterminados, pero no se En pueden... promedio, predeterminado, perfecto. Entonces, la diferencia de nuestro articular semiajustable y un término medio, recuerden, no es el uso de arco facial, sino que estos parámetros vienen en promedio o los puedo ajustar. Ahora recuerden otra cosa. ¿Cuál es el objetivo del arco facial? ¿Para qué usamos arco facial? Recién lo digo. Para ver los parámetros de la cara. ¿Para qué? Para ver la cara y, por ejemplo, No, lo ponemos en la cara. ¿Pero para qué? respecto a cómo el paciente está ocurriendo, ¿no? Para el plano de referencia. Para definir un plano de referencia. ¿Qué más? Y de la teoría, ¿Para? guiarnos de la materia. No me acuerdo cómo era la Para orientarlo a la articulación. Entonces, ojo con esto. Si yo ocupo, y eso lo van a hacer ustedes en su mayoría, para un registro monomaxilar, el arco facial, y dejo los parámetros en promedio, ¿cuál es la ventaja de usar un articular semiajustable? Ninguna. O haber ocupado, perdón, el arco facial en ese caso. Ninguna. Es más personalizado. ¿Por qué? ¿Va a ser lo mismo? Porque se ajusta a la medida que el propio paciente. Sí, pero bien específicamente. No es lo mismo. Hay una diferencia, porque si no ocuparían articulares base de medio medio. O sea, perdón, usarían siempre mesa de montaje, no tendrían para qué usar arco facial. Porque el arco facial lo que hace es que nos orienta el modelo de la articulación. Vamos a ver después qué significa eso. Entonces recuerden siempre, es como un trabalengua, pero hay que tenerlo bien claro para saber cómo usarlo ahora. Entonces, el arco facial lo que hace es que orienta el plano de referencia, que siempre es el plano de Frankfurt. ¿Sí? ¿Ah? O el de Camper. No, es el plano de referencia que el articulador define. ¿Sí? Puede ser Frankfurt, Camper, axioorbital. Orienta el plano de referencia. Y segundo, orienta a la articulación temporomandibular. El articular pasa a términos medios, ocupa generalmente Camper si usamos mesa de montaje, pero podría traer arco facial. Por lo tanto, define también un cierto plano de referencia, que puede ser el mismo que hay que mostrar un articulador que usa arco facial con Camper, usa el mismo plano de referencia. Pero la diferencia es que el articular pasa a términos medios. Cuando ocupo la mesa de montaje para articular el modelo maxilar, no oriento el modelo a la articulación. Esa es la diferencia. Entonces, cada vez que yo ocupe, ustedes lo van a hacer generalmente, un articular en base a términos medios, van a tomar el registro con el arco facial y van a programarlo en promedios. La ventaja que tiene eso con hacerlo con una mesa de montaje es que dejaron el modelo maxilar orientado a la articulación. Eso se lo voy a preguntar de varias formas en las preguntas. Así que, si no lo entienden, me lo pueden preguntar todas las veces que quieran. Esto en términos medios, mesa de montaje. Entonces, el modelo maxilar lo puedo articular. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué puedo usar para montar un modelo maxilar?
Mesa de montaje, arco facial. Bien. Mesa de montaje, ¿no es cierto? O arco facial. ¿Sí? General, este articulador no trae mesa de montaje, ustedes lo van a articular con arco facial. Recuerden, que por eso les pongo esta imagen, que el arco facial no siempre orienta a un mismo plano. Porque algunos siempre tienen esa idea de que el arco facial siempre orienta al plano de Frankfurt o al axis orbital. ¿No? Aquí está en cambio, depende del tipo de articuladores. Y por eso cuando uno compra el articulador tiene que leer las instrucciones. El bioarte es Frankfurt. Lea la instrucción. Porque ¿para qué trae eso el bioarte? Es el arco facial. Por eso le digo, sí, ojalá traigan un articulador para ir mostrándoselo así completo. Es el... Ustedes tienen este, o lo han visto, y trae este aparatito aquí. ¿Para qué será eso? Está mostrando un punto. ¿Qué punto será? El suborbitario, no infraorbitario. ¿Y eso es para qué? Para orientarlo al plano axiorbitario. Entonces lo puedo usar ahí, o con Frankfurt. Entonces, vean por ejemplo este modelo antiguo, se lo muestro siempre porque este es el clásico ejemplo. El mismo articulador puede montar con mesa de montaje o con arco facial. Ahora este arco facial viene determinado en qué plano, se nota ahí. No es Campbell porque está inclinado, ¿no es cierto? Frankfurt, ¿sí? Yeah. Si yo promedio, no tomo registros para la inclinación y el bene, y uso un promedio, tanto si lo monto con mesa de montaje o con arco facial, ¿cuál sería la diferencia entre las dos articulaciones? Entre este y este. ¿El plano? El plano es un plano de referencia. No le estoy hablando todavía de los valores con que estoy programando. Porque aquí tendré que usar lo mismo que trae en términos medios y aquí tendré que usarlo en relación al plano de referencia, pero son valores promedio estándares. ¿Cuál será entonces la diferencia? Que este está orientado a la articulación. Y eso es una distancia lineal. Se fijan que aquí está más adelante que aquí. Aquí la distancia es menor. Esa es la diferencia cuando ocupo arco facial usando promedio para la inclinación y el ángulo de Bennett y cuando uso mesa de montaje usando promedio. La diferencia es que el arco facial, ¿no es cierto?, lo orienta hacia las articulaciones. Entonces, con mesa de montaje no está orientado hacia la articulación. Y eso no tiene que ver con el plano de referencia, es con la distancia lineal. ¿No es cierto? No lo relaciona con la articulación. Recuerden eso siempre, no lo relaciona. Por lo tanto, eso después tiene una aplicación en términos de lo que yo pueda hacer. O sea, uno puede hacer cualquier cosa, pero para hacer algo que funcione bien, hay que tener presente que la relación que genere con los modelos de yeso, se supone que yo estoy tratando de imitar lo que es en boca. ¿Sí? ¿O no? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si no está orientado a la articulación, va a tener ciertas limitaciones esa región. Si está orientado a la articulación, supera esa limitación. Ahí está, ¿ves? Es la distancia lineal, que aquí es menor. Doctor, entonces ¿usted lo recomienda la mesa de montaje? Lo vamos a ver después para ver, dependiendo de la indicación. Porque por algo existe la mesa de montaje, si no es que no funciona. ¿Se acuerdan que también dijimos existen los verticuladores? ¿Y cuál es la indicación de un verticulador? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Yo estoy tentado con hacer una prueba oral. Estaría toda la mañana preguntándole así, saque una preguntita y responde. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Usted, El otro año. bien, amigo. ¿Para qué servía el verticulador? ¿Se acuerdan que el verticulador qué tipo de movimiento tiene? Vertical. Vertical. Bien, vertical. Excelente. Y entonces era para hacer restauraciones en dientes posteriores que no tuvieran participación en la guía dentaria, porque en ese caso lo que vamos a reproducir exactamente es el PMI. Una pieza 6, una pieza 5, 7, se hace una corona. Ahí podríamos usar un verticulador si no participa en la desocusión. En Chile en general no se ocupa, pero esa es la indicación que tiene. Se puede. Porque ahí solamente voy a reproducir el PMI. ¿Sí? Aquí el
registro en un arco facial, entonces lo que hace es que linealmente este registro posiciona el modelo maxilar con la misma distancia, muy aproximado, del paciente, por eso el registro, al articulador. Eso es lo que hace el arco facial. El plano de referencia es el plano de referencia. Aquí se ve esto, ¿no es cierto?, de la oliva y cómo hay que compensar. ¿Entendemos esta lógica, sí? Entonces el arco facial lo que hace es que me toma una medida lineal de dónde está la maxila con la articulación y eso, lo más parecido posible, se transporta al arco facial. ¿Ya? Ahí está, aquí se nota ahí en esta foto, ¿no es cierto?, la oliva y por delante 11 milímetros en promedio por delante del tragus, 5 milímetros hacia abajo está el cóndilo, el polo lateral. Ese es el eje intercondilar. Entonces lo que hace aquí es eso, ¿se fija? La oliva en el articulador, cuando ocupo una oliva para articular, va más atrás siempre. En los que cambian, ahí ya ustedes lo ven. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, se fijan que aquí se nota en este articulador que este es el pin y la oliva está más atrás. Entonces cuando lo voy a llevar, lo cambio de lugar y pongo esto al otro lado. Por lo tanto, acerco el eje intercondilar porque quedan con los pines hacia adentro. Entonces lo que hace el arco facial es simplemente, linealmente, tomar una distancia y transportarla al articulador. Ahí. Eso es lo que hace. ¿No es cierto? Entonces cuando ocupo arco facial, lo relaciono con las articulaciones. Y ahí viene esto del arco de cierre. Del librito. Aquí tengo la articulación y aquí tengo la posición del modelo. Que si lo tomé con arco facial va a ser muy similar al paciente. Entonces, la diferencia que se produce es en esta pequeño movimiento en virtud de la distancia hacia la articulación. Aquí es más corto, aquí es más grande, ¿se fijan? Entonces, para que sea exacto los movimientos de apertura y cierre en el articulador, o lo más exacto posible, tengo que tener la distancia en el articulador del modelo maxilar como es en el paciente. Si tengo una distancia menor, si yo voy aumentando o disminuyendo, esos contactos ya van a ser distintos. Porque esta distancia aquí es menor, aquí es mayor. Entonces, bajo esa lógica, uno podría decir que cuando ocupo mesa de montaje, la puedo ocupar si quiero, no es un problema, es una indicación, se puede hacer, pero en un tratamiento donde tenga la seguridad que no vaya a variar la dimensión vertical. Eso es lo primero. ¿En qué tratamiento diré que ustedes no van a variar la dimensión vertical? O que ocupen arco de articulador. ¿Cuándo no van a variar la dimensión vertical y no meten directo? ¿Ah? ¿Sabes lo que es meten directo? ¿Cierto? Es cuando no hago un directo. Se llama indirecto. Entonces, ¿qué es una restauración directa? Una resina, composite. ¿Qué es una restauración indirecta? Una incrustación o una corona. ¿Ya? Y ahí, para los pines, onles, con las prótesis fijas singulares, voy a usar modelos de yeso. ¿Sí? Entonces, cuando no vaya a variar la dimensión vertical es cuando, ¿en qué caso de hacer una corona, por ejemplo, no van a variar la dimensión vertical? ¿Saben lo que es la dimensión vertical? ¿Sí? En la mayoría de los casos, si los pacientes son dentados, tienen dientes, por eso hacen hacer corona, porque tienen dientes. Y ustedes no son dentistas ingleses, como decía el chiste. Saben hacer coronas. Entonces el paciente se hace una corona en la pieza 6. No hay variación de la dimensión vertical. ¿Puedo usar una mesa de montaje? Sí, porque lo que me interesa es el contacto cruzal. Porque el paciente con el mismo contacto cruzal que llega se tiene que ir. ¿Sí? Es el éxito de la operatoria, por ejemplo, y de las coronas. Cuando no varió el PMI del paciente, el éxito es que con el mismo PMI que el paciente llegó, se vaya. ¿Y en cuáles se varía la dimensión vertical? Ah, ¿En cuáles se varía la dimensión vertical? tiene que saberlo. Ah, no. Bueno, ¿en qué tipo de prótesis? ¿Fija o removible? Removible. ¿Y en la fija no?
También puede ser. También Si hago podría ser, sí. una rehabilitación completa también puede ser. Siempre que cambie el esquema oclusal o que devuelva el esquema oclusal, voy a variar o voy a estabilizar la dimensión vertical. Entonces, cuando no hay variación de la dimensión vertical y cuando solo busco que el contacto sea en PMI y no en la guía exclusiva, ¿no es cierto? No puedo usar mesa de montaje. Por ejemplo, si voy a hacer la corona de un canino en un paciente dentado, ¿se recomienda usar mesa de montaje o arco facial? ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver. El movimiento de lateralidad. Porque es una guía, perfecto, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, cuando vamos a realizar variaciones de la dimensión vertical, siempre tenemos que usar arco facial, ¿no es cierto? Cuando vamos a rehabilitar guía dentaria, siempre tenemos que usar arco facial. La razón, porque el modelo maxilar está orientado a la articulación. Entonces, si aumento la dimensión vertical, es por la distancia, ya vieron el arco de cierre, y si lo hago por un movimiento de guías, ¿no es cierto? Si ustedes, mira, piensen esto, pueden hacer si quieren un dibujo en el cuaderno, ponen un punto y una línea, y esa línea la trazan hacia el lado, hacen una V, y les queda el mismo esquema, ahora en el caso horizontal. Eso significa que el desplazamiento, ¿no es cierto?, va a ser siempre distinto de acuerdo a la longitud con la articulación. En este caso, son implantes, ¿no es cierto?, rehabilitados en la mandíbula. Y quedaron bonitos, ¿no es cierto? Esto, ¿con qué articularlo, o sea, con qué registro del maxilar lo podría realizar? Primero, ¿hay variación de la dimensión vertical aquí? No. ¿Ah? ¿Paciente arriba qué usa? Una prótesis. Entonces, ¿hay variación de la dimensión vertical? Sí. ¿Ah? No. ¿O sí? Tienen que ponerle un adjetivo. No hay en la medida que no cambie la prótesis superior. Sí hay si usted también le cambia la prótesis superior. ¿Ya? Entonces, si no hay cambio en la prótesis superior, no hay variación de la dimensión vertical. Por esa vía no tendríamos que usar necesariamente arco facial. ¿Ya? Y por el tipo de rehabilitación en las guías, ¿existirá la necesidad de usar arco facial o no? La respuesta sería, también tienen que explicarla. No es necesario usar arco facial si es que los dientes rehabilitados, estas coronas, no participan de las guías. Sí, los dientes rehabilitados participan de la guía. ¿Sí? Y probablemente en una prótesis total lo vamos a compensar. En este caso, este es eso no es que haya quedado un hoyo, sino que generalmente hoy en día uno trata de las coronas sobre implante, dejarlas con un tornillo pasante, para que si hay cualquier problema, uno la desatornilla. Si no, hay que simplemente romperla. Si es que se pasa cualquier cosa, se rompe la cerámica, se suelta el tornillo. Ya. En este caso, es una pieza seria. Ahora, lo que yo le estoy diciendo es como lo que uno podría hacer. No significa que uno tenga que usar mesa de montaje o tenga que usar arco facial. Cada uno decide. ¿Sí? Y generalmente van a usar ustedes arco facial, pero es para que también aprendan y generen experiencia en articular y tomar registro con arco facial. Ya, en este caso, ¿hay que usar mesa de montaje o arco facial? O sea, ¿qué puedo usar? Las dos. Puedo usar la mesa, ¿no es cierto? ¿Por qué? No es parte de la guía y además Y además no afecta la dimensión. no varía la dimensión vertical. Son esas dos reglas, ¿sí? Ahora, si quiero puedo usar arco facial, Sí. también, ¿no es cierto? Y ustedes lo van a hacer siempre con arco facial. Ahora, ¿qué registro tomo aquí para el mono mandibular? Adelantándolo. Al hacer esa corona unitaria, el paciente llega con un PMI, le falta una mólica, ¿sí? ¿Ustedes le van a variar el PMI al paciente? No. Es para una mólica. Entonces probablemente el registro que vamos a usar va a ser PMI. Ahí vemos que no participa en la guía. Ok. Si yo quiero hacer un examen oclusal dinámico, eso significa articular un modelo y hacer un examen de los contactos dentarios en los modelos de yeso. ¿Tengo que usar arco facial ahí o no? Sí.
porque voy a estar examinando las guías. Correcto. Doctor, anteriormente mostró un movimiento de lateralidad cuando dijo lo de las guías, que no participa en la guía. Sí. Si por ejemplo el paciente tiene una mala oclusión y sí participa en las guías. Ahí tú tienes que definir. Arco facial solo. No, pues ahí tú tienes que definir si deja la guía o la elimina. Claro. Y si la guía se mantiene, siempre hay que usar arco facial. Siempre que yo voy a rehabilitar un diente que participa en la desoclusión, tengo que usar arco facial. Aquí esto es un dispositivo interoclusal. Lo conocen, ¿no es cierto? Esas férulas que se usan. Ahí aquí, ese es el dispositivo. ¿Aumenté la dimensión vertical o la mantuve? No aumentó. La aumenté. Entonces, ¿qué tengo que usar? Arco facial. Arco facial. Porque lo que se hace es que se toma un registro, después vamos a ver qué registro, se hace en el articulador, se hacen los contactos, se transforman en acrílico, se prueban el articulador y después se lleva en boca. Entonces, si eso yo lo hubiera hecho con mesa de montaje, los contactos en boca, en ese aparatito no ajustarían tan exactamente como el articulador y tendría que ajustar. Entonces la idea es que eso no suceda, por lo tanto, toma un registro. Aquí usamos arco facial porque es una rehabilitación extensa. Esto es prótesis fija, ¿no es cierto?, por una rehabilitación extensa. Aquí estoy rehabilitando guías dentarias, ¿sí? Tengo que usar arco facial. Entonces cada vez que ustedes rehabiliten caninos, laterales, centrales, aunque sean unitarios y participen en la guía, arco facial. ¿Sí? En este caso, esta paciente igual tenía esta es una foto bien antigua, tenía una obstrucción que pueden ser por distintas razones, ¿no es cierto? Que esto no es bruxismo. Ahí está la panorámica. Tomamos un registro de arco facial porque lo hacemos en forma preliminar, esto no es el tratamiento, pero en forma preliminar para ver si la paciente se ajusta a una nueva dimensión vertical en relación céntrica, un dispositivo interoclusal. Esto lo hacemos obviamente con arco facial, porque voy a variar la dimensión vertical del paciente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver planos de referencia. Para la variación de la dimensión vertical y las guías dentarias, ¿qué es lo que dice? No influye el plano de referencia fixado. Eso tiene que tenerlo presente. Lo que influye para variar la dimensión vertical es el uso de arco facial. Entonces, ustedes en el pregrado van a hacer algunos tratamientos donde sí van a variar la dimensión vertical. ¿Cuáles son esos? ¿Ah? ¿Pero cuáles? Es una corona de menor específica. Prótesis removible. ¿Cuál removible? Parciales, totales. No. Dependiendo de. ¿Totales o atípicas? Porque generalmente, si ustedes hacen un par de prótesis parciales, probablemente en esos pacientes no necesariamente van a variar la dimensión vertical, porque el paciente tiene contactos dentarios. Doctor, ¿cuáles son las atípicas? Ah, ¿Las atípicas cuáles son? las que no son típicas. La total superior y la parcial inferior. Eso se llama prótesis atípica. No sé por qué. Eso. Entonces, generalmente, como no hay tanta cantidad de totales, generalmente hacen una total superior y un paciente linealmente inferior. Eso se llama atípico. Y ahí vamos a variar dimensión vertical, relación céntrica, entonces tenemos que usar arco facial. Pero no es en todas las prótesis removibles, porque si uno hace un par de prótesis parciales o una prótesis parcial en un paciente que tiene diente, que tiene una oclusión estable y ustedes después del examen definen no variar la relación maxilomandibular, pueden usar mesa de montaje si quieren. En la medida que los dientes que estén devolviendo no participen en la guía. Entonces siempre son dos razones para definir si ocupo arco facial o mesa de montaje. Si el tratamiento me va a incluir o no una variación de la dimensión vertical y si el tratamiento me va a incluir guía dental. Estos son los planos de referencia que puedo ocupar: Frankfurt, solitario, campus, plano medio de la cara, etc. Lo define el fabricante del articulador. ¿Cuál plano de referencia es este? Camper. Camper, bien. Este, ¿qué dice? Frankfurt. Y aquí entonces viene este plano de referencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto es lo que será? ¿La línea esta? Si esta línea dice relación al plano de referencia, la otra, ¿a qué era la relación? ¿En la rama de la mandíbula? La rama, algo medio abajo, medio atrás. Sí. Arriba. ¿Qué significa inclinación sagitocondilar? La otra vez una persona se enojó porque le dije que tenía problemas de comprensión lectora, se enojó. Luego la está a patear.
hoy día uno no puede decir nada, así que yo ya no cuento chistes, no estoy contando chistes, pero hoy día nada. Entonces ustedes, preocúpense siempre de esto, que cada vez que uno les dice algo que ustedes no saben, pregúntenlo. Porque hace rato yo vengo hablando de la inclinación sagitocondilar. Y usted dice, y después le digo, ¿qué es la inclinación sagitocondilar? ¿Qué es lo que es? ¿Alguien se ocurre? Es la orientación que tiene la cara posterior del tubérculo articular. O la inclinación que tiene la cara posterior de la... Sí, tubérculo articular se llama hoy en día. Que es por donde el cóndilo recorre. Entonces el cóndilo recorre y eso mismo emula la caja articular. Una inclinación, aquí. El cóndilo baja por ahí. No puede ir así hacia adelante porque es hueso. Entonces esa inclinación, la inclinación sagitocondilar, sagito porque es sagital, condilar porque donde recorre el cóndilo, que es la cara posterior del tubérculo articular, va a depender este ángulo del plano de referencia utilizado. ¿Sí? Entonces, si es Frankfurt, en promedio es 40-45. ¿Sí? Ya. Y si es Camper, ¿va a aumentar o va a disminuir? ¿Y por qué va a disminuir? ¿Por qué baja? ¿No es cierto? Camper está aquí y entonces esta sube. Entonces el ángulo es menor. Y se ocupó un plano más alto que este, que el axis orbitario, me acerco a los 45. Se ocupó Frankfurt, me acerco a los 40. Ese es el axis orbitario, ese es el Camper. Entonces, si yo ocupo un arco facial de Camper, ¿cuánto tendré que programar si lo hago manual? La inclinación sagitocondilar, 30-35. ¿En cuánto trae la inclinación sagitocondilar los articulares en base a términos medios? 40-45. ¿Ah? Era fácil, seguir la línea. Los articulares en base a términos medios generalmente ocupan mesa de montaje. La mesa de montaje se orienta al plano de campo, por lo tanto tendrán 30-35. Se ocupan el plano de campo. ¿Sí? Entonces yo puedo, y aquí hay algunas que se manejan porque dicen, no, yo puedo ocupar en mi arco facial 30. Se ocupa un arco facial de Camper. Y si es 30 o 35, no varía en nada, porque es el plano de referencia. Entonces, la inclinación tiene que ver con los planos de referencia, no con la exactitud. Aquí tenemos Camper, ahí tenemos Frankfurt. ¿Sí? Doctor, ¿y qué es lo que determina el ángulo de Bennett? Eso es como cuando estamos ya en Chico de Manchilla y alguien pregunta cuánto formas. Pero usted dijo que si algo no lo sé... El Bennett. Sí. El Bennett lo que hace es, cuando tú abres un poco la boca y desplazas hacia la izquierda, el cóndilo derecho hace un movimiento medio torsivo, y el cóndilo izquierdo hace un movimiento laterotrusivo. ¿Sí? En el laterotrusivo se produce el movimiento de Bennett, el cóndilo se va levemente hacia lateral, y en el medio torsivo el cóndilo va hacia abajo, hacia adelante y hacia el medio, y genera ese movimiento. Y si eso lo comparamos con la sagital, genera dos líneas. El ángulo de esas líneas, el ángulo de Bennett. Y el ángulo de esas líneas lo que emula es la pared medial de la fosa mandibular. Porque el cóndilo recorre hacia adelante por la cara posterior del tubérculo articular y hacia medial por la fosa. Y el cóndilo está así. Esto es la inclinación sagitocondilar y hacia medial choca. Y ese movimiento hacia medial es el que define el ángulo de Bennett. Entonces, se registra, eso es un promedio para que el cóndilo se fije en el articular, que no pueda ir más hacia allá, sino que sigue esta misma inclinación así. Solo se mueve aquí, no puede ir más allá. Eso es el ángulo de Bennett. También dijimos que el movimiento de Bennett en general no es mucho lo que se usa. Registro. Ahí tenemos la horquilla. Recuerden que siempre la horquilla tiene que estar un registro bien estable, con cera, con silicona, con compuesto modular, y el paciente tiene que sujetarla con los pulgares, y siempre la horquilla tiene que estar en la línea media de la cara, ¿no es cierto? Después ponemos el arco facial, ahí tenemos la nuez, tenemos este es el indicador del nacio, lo relacionamos al plano de Frankfurt. Recuerden que siempre uno tiene que chequear, porque cada paciente es distinto, que esté posicionado de acuerdo al plano de referencia que el articular utiliza, aunque estemos usando el nacio.
registro. Aquí igual con otra horquilla. Se fijan que tiene que quedar siempre el plano medio de la cara. Ahí, plano de camper, tomamos el registro. Ahí lo ideal siempre es que la horquilla esté en una misma línea con el indicador del nacio. Que no esté el indicador del nacio para allá y la horquilla para acá. Siempre tiene que estar en la línea media. Ahí tenemos la forma de articular. Este es el articulador que ustedes van a ocupar. Siempre el paciente tiene que tener los pulgares hacia arriba de la horquilla. Y se acuerdan que les di un consejo, que cuando le pongan la horquilla al paciente, aparte que el registro sea estable, y probar también que ese registro, el modelo de yeso sea estable, porque a veces sucede que toman un registro en el paciente y después el modelo de yeso se mueve encima. Tiene que ser estable, no moverse. Y cuando uno pone la horquilla en el paciente, yo le recomiendo hacer ¿qué cosa? Antes de tomar el registro, tipo sin problemas, preocúpenlo. Entonces le ponen la horquilla al paciente y le dicen aprieta para arriba, presionen con los dedos, mueven la horquilla. El paciente en la mayoría de los casos va a tender a soltarla. Y eso hay que hacerlo y decirle, señor o señora, manténgala firme, porque si no cuando estén ustedes tomando el registro, que le va a mover la horquilla, el paciente la va a tender a soltar y ustedes puede ser que no se den cuenta. Entonces siempre la horquilla firme con los pulgares. ¿Ya? Ahí. ¿Se fijan? Ahí está alineado. Ahí está con el plano axiorbitario. La horquilla, el registro. Así tiene que quedar. No es hay algunos clínicos que les encanta decir, y ahora sáquelo, que el paciente saque los dedos y el articulador no se mueva, no se caiga. Eso no es necesario porque es una distancia lineal. Y eso para apretar mucho el arco facial al paciente le va a doler. Solamente necesito que lo fije el paciente. ¿Ya? Ahí. Y aquí está la articulación. ¿Se fijan aquí? Cambiamos las olivas por estos pines y estos pines van aquí en el eje intercondilar que no se mueve al abrir y cerrar el articulador. Ese es el registro, esta es la nuez, esa es la horquilla. Ese es el registro, aquí está fijo. Entonces lo puedo sacar del arco facial y llevarlo a un dispositivo de montaje rápido. La mayoría de los videoarcos ustedes lo van a hacer así, porque el videoarco que compran, por alguna razón el arco facial no viene ahí perforado para ponerlo en los pines. No me pregunten. Les recomiendo siempre embeber el modelo maxilar en agua antes de montarlo para que el yeso pegue, porque una lata es una especie de despegue. Esto también es una recomendación cuando el espacio es muy grande entre el modelo y la rodela. Pongan primero un poco de yeso en el modelo y esperen que frague. Y después lo cierran con un poco de yeso arriba, porque así minimizan la extracción y hacen que sea más fácil, sobre todo al principio, porque uno no siempre maneja bien las consistencias del yeso. En mí, esto siempre, háganlo como hacen los pies los instructores, no digan que yo les dije otra cosa, pero no tiene ningún sentido pulir esto. Y a veces sucede de que articulan el modelo superior, toman el articular y empiezan con la espátula porque se los piden pulido y se les puede mover el modelo. Entonces, si ustedes lo quieren pulir, háganlo después que el yeso esté fraguado, no mientras esté fraguando, porque se les va a mover el modelo. O toman el articular y se les cae el modelo. Aquí está en el video A, dispositivo de montaje rápido, el soporte. Ahí tiene un espacio para el yeso. Echan yeso y lo cierran. ¿Sí? ¿Para qué sirve el soporte? Para estabilizar el yeso. ¿Para qué sirve el soporte? Para que no se mueva el registro. Eso. Para que no se mueva el registro. ¿Y qué tengo que tener cuidado si ocupo arco facial para articular? ¿Cuál es el cuidado que tengo que tomar ahí? Si es que hay caninas o afectan. No, sí, que está donde se posiciona en el arco posterior, en la parte que se mueve. Correcto. Que el arco facial ojalá no se mueva. Entonces siempre tenemos que pensar en que al comprar un articulador que pueda permitir montar con el arco facial, que al momento de levantar la rama, el arco facial y el registro no se muevan. ¿Sí? Doctor, ¿y el modelo de yeso, ese lo podemos socalar y después lo recortamos y lo dejamos como bien? Bien. Dale, de acuerdo. Ya. Dijimos, ¿cuál era el intención saquito condilar? ¿Se ocupó camper? Sí, pero ¿cuál es el valor? 30, 30. 30, 35. Si uso Frankfurt,
40 o 25. Entonces, al momento de articular, tengo que usar esos valores, ¿sí? ¿Sí? No. ¿Ahí dice? Vean lo que dice las indicaciones en articular. Y generalmente vamos a ocupar 0 en Bennett y a veces se pone en 90 o se baja completamente la inclinación, porque al momento de articular el polo superior lo que quiero es que no se mueva, entonces se fija un poco, se deja en 0 el Bennett, generalmente. ¿Okay? Entonces recuerden eso, los valores para programar el articulador no son necesariamente los mismos que se utilizan en el momento de articular. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí cuando uno articula un registro en articulador, hay una serie de etapas en las cuales uno puede equivocarse levemente y que hacen que después el registro no sea lo más exacto que yo quiero. Si me nombran dotes, cuáles son las cosas que tengo que tener presente para que el registro me quede bien y el registro después, la relación de los modelos sea lo más exacta. Que no se nos mueva la horquilla. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Que al momento de articular ocupe bien los valores que me da el fabricante, porque si no, como yo estoy preocupado de cerrarse, no puede mover. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será una de las cosas más relevantes cuando uno va a articular un par de modelos de ISO? Que la finalidad es que esa articulación sea lo más precisa, ¿no es cierto? Muy parecida como en el paciente, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué será algo que no hemos nombrado que es súper relevante? El yeso está bien hecho. Sí. Y antes siempre le decía así, tampoco se puede hacer. Yo antes le decía, el que daba la respuesta correcta le ponía un 7 y no daba la prueba. El yeso está bien hecho. Que el modelo esté bien tomado. La Que impresión. el modelo de yeso esté bien tomado, ¿sí? Que algunos no toman modelo de yeso. La impresión. No hace Ya, pero- impresión. Sí. Entonces, Claro que- hay dos factores. Una, que la impresión esté bien, Y el y vaciado. dos, que el vaciado esté bien. ¿Y qué tengo que preocuparme especialmente para que la impresión quede bien? Un buen espacio. ¿Ah? Como si no es matriz, no somos cocinas. ¿Es? Descentrado. Por eso es. La burbuja. Se supone que ustedes toman una impresión centrada. Se supone que no está bien nivelada. ¿Ah? No, que aquí son dientes, sino que vamos a investir uno de uno. Que la proporción de agua con alginato sea la que indica el fabricante del alginato. Entonces, ¿qué es lo que deberían usar? Dosificadores de agua. ¿Y qué hacen los chilenos? Tiene que ser, ¿no es cierto?, la ración del alginato y el agua medida. Háganlo así. Pues. Y para el yeso, igual, los yesos también traen medidores de cantidad de yeso y también uno lo calcula con el agua, tiene una prueba de agua y así siempre queda igual, porque la lata es cuando yo estoy tomando la impresión de alginato y la asistente me la va así como sopa. No, tiene que quedar siempre igual. ¿Ya? Y hay otra cosa más que influye. Entonces, lo primero es la dosificación del alginato, del yeso y del agua. Influyen dos cosas más, en las impresiones. ¿Qué cosa? ¿Puede ser el tiempo que uno se demora en hacer el vaciado de yeso? Porque O igual sea, si te demoraste mucho, se puede endurecer el yeso, no va a ser más. o sea, me refiero a hacer el vacío porque la impresión si la dejamos mucho rato o sin hipoclorito también después se... Ah, bueno, lógico. O sea, ¿cuánto tiempo después de tomar una impresión de hidrocodón tengo que hacer el vaciado? Media hora máximo. Correcto. Si me paso, estamos mal. Ya, pero hay dos cosas que me falta por nombrar. Una, Para hacer el vacío. la cubeta. Puedes pasar. Tendré que usar una cubeta, ojalá que sea. ¿Ah? O sea, yo supongo que si usted va a volver a muy grande, chica. Pero que sea una cubeta rígida. No, porque si la cubeta se mueve, la impresión se ha muerto. Entonces, ojalá que tengan cubetas metálicas. Tipo Ringles. Eso es como más Puede ser importante cualquiera para los alternativa. modelos que son como de trabajo. Y lo otro, cuando usted En hace, estudio igual como de- me pasaron ya materiales dentales, ¿no es Sí, cierto? Sí. igual. Me pasaron silicona. No, el caso no es Sí. así. ¿Qué hacen ustedes antes de tomar una impresión de silicona con la cubeta?
echan adhesivo, ¿o no? ¿Cómo? ¿De silicona? Mm. ¿No? Ah, entonces no le digo el resto porque después. Bueno, si no le echan silicona, van a estar como esos colegas que tenían los equipos ahí en el remate. Nos vemos el otro día. Traten de ponerle adhesivo cuando toman impresiones de silicona a lo menos. Eso como básico. Y traten de echar al computador. Y el otro viernes traten de leer el librito que les mandé en lo que dicen los registros. Porque ahora vamos a empezar en los registros del modelo mandibular y con programas uno aplica todo lo que hemos dicho en términos de indicaciones, contraindicaciones, tipos de registro, arco facial, mesa de montaje, valores de eliminación, valores del veneno, ¿no es cierto? Y para qué usamos cada uno de los articuladores. Y ahí viene también, que es una cosa que muchas veces no es tan fácil de entender, después es simple, si uno entiende el concepto, es qué posiciones mandibulares vamos a usar para, por ejemplo, el modelo inferior. Doctora, ¿a qué se refiere con poner adhesivo en la impresión de silicona? La poeta. Para que no se mueva después, para que no se... La poeta. ¿Sabes lo que es una poeta? Sí. Entonces, antes de tomar un registro de silicona, hay unos frasquitos que dicen silicona adhesivo. Que tú abres, te das un pincel con adhesivo. Le pones adhesivo a la poeta. A eso nunca nos lo pasaron. Por eso se lo pongo. Por eso no les digo, en Chile tampoco eso se ocupa harto en Chile, o sea, se está en cualquier casa de nada, cuando ustedes después tomen una impresión de silicona, siempre hay que usar adhesivo. Pero un poeta ringlo. Idealmente. ¿Usted sabe si aquí hay ese adhesivo en la moda?